¿Recibiste un correo con invitación a presentar tu declaración anual como persona física? ¿Qué hacer ante esta situación? Bien, este video va dedicado a las personas que recibieron esta invitación y tienen la inquietud de cómo actuar. En estos días, muchas personas físicas que son asalariadas recibieron un correo en el cual el Servicio de Administración Tributaria informa con el objetivo del correcto cumplimiento de las obligaciones fiscales el número de empleadores, la cantidad de CFDI, de nómina, el importe manifestado en los CFDIs y adicionalmente se observa que en la base de datos del SAT no se ha presentado la declaración anual. Por tanto, la pregunta principal es, ¿todas las personas que recibieron este correo están obligadas a presentar la declaración anual? Y en el caso de no hacerlo, ¿es procedente una multa? Ante tal situación debemos conocer si estamos obligados a presentar la declaración anual. Sin embargo, se dan ciertas situaciones que pueden ser confusas sobre si debemos presentar o no dicha declaración, como obtener un préstamo, recibir un premio, herencia u obtener ingresos por intereses. Pero, primeramente, debemos abordar al artículo 98 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, que enlista los supuestos en que las personas físicas deben presentar la declaración anual. El citado artículo menciona que las personas que obtengan ingresos por sueldos y salarios tienen las siguientes obligaciones. Número 1. Entregar a los patrones los datos necesarios para inscribirlos en el RFC o en el caso incluso de ya estar inscritos, proporcionar todos los datos relacionados a su inscripción. Número 2. Solicitar los comprobantes fiscales por los pagos recibidos de sueldos y salarios que expidan los empleadores, es decir, obtener los CFDIs de nómina que son timbrados y respaldan los pagos que el trabajador recibe. Número 3. Presentar la declaración anual en los siguientes casos. Y aquí tenemos que hacer énfasis en los siguientes supuestos. Cuando obtengan ingresos acumulables distintos de los señalados en este capítulo de sueldos y salarios. Explico. Cuando además de sueldos y salarios se obtengan otro tipo de ingresos contemplados en ISR como actividad empresarial o servicio profesional, ya sea en el régimen general o como reciclo. Si eres un empresario o prestador de servicios independiente, debes presentar tu declaración anual. Otro tipo de ingresos es por arrendamiento. Si tienes ingresos por dar en renta inmuebles, debes estar presentando declaraciones mensuales y por ende presentar la declaración anual, ya sea en cualquiera de las dos opciones que presenta el régimen de arrendamiento, la deducción comprobatoria o la opcional que otorga una deducción del 35%. Otro tipo de ingreso sería, por ejemplo, en enajenación de bienes. Si has vendido un inmueble que no sea casa-habitación o si es casa-habitación y rebasa de la cantidad de 700,000 UDIs o has vendido dos casas en un periodo menor de 3 años. Entonces, sí se debe presentar la declaración anual. Ingresos por intereses. Bueno, este tipo de ingresos comúnmente se obtiene por tener invertido dinero en instrumentos financieros, bonos, acciones, inversiones y demás. Si además de ser asalariado obtienes estos rendimientos, entonces debes presentar la declaración anual. No obstante, existe la regla miscelánea 3.17.2 que señala que las personas que obtengan dichos ingresos están relevadas de presentar la declaración anual si el monto de los intereses reales no excede de 100,000 pesos. Pero esto solo aplica si únicamente recibes este tipo de ingresos. Si recibes sueldos y salarios y además intereses, entonces debes presentar la declaración anual. Ingresos por dividendos. Bueno, acá es más que claro, si eres socio accionista y cobraste dividendos, entonces debes presentar la declaración anual. Estos son, por mencionar solo algunos de los casos que considero más usuales. En concreto, si además de obtener ingresos por sueldos y salarios, obtienes ingresos por los demás capítulos enlistados en la ley del impuesto sobre la renta, entonces sí estás obligado a dar cumplimiento. Ahora, retomando el artículo 98, otro inciso que indica cuándo presentar la declaración anual es cuando se deje de prestar servicios antes del 31 de diciembre del año de que se trate y que correlacionado con el artículo 97 hayan iniciado la prestación de servicios con posterioridad al 1 de enero del año. En pocas palabras, si laboraste el año completo, tu patrón debe calcular el impuesto anual, pero si no laboraste todo el año, entonces sí estás obligado.
El mismo inciso indica que si has laborado todo el año y obtuviste sueldos de 2 patrones de manera simultánea, entonces estás obligado a presentar la declaración anual. Y ojo, porque en este caso muy probablemente se dé un impuesto por pagar, ya que un patrón te va a retener impuestos sobre la renta dentro de una tarifa que es la que le corresponde por los pagos que te realiza. Pero al unificar ambos ingresos de 2 patrones, entonces ya no debería ser esa tarifa, sino una más alta. ¿Por qué? Porque el ingreso es más alto y le corresponde otro límite inferior, otra tasa, otra cuota fija. Entonces, si no tienes deducciones personales, mucho ojo porque probablemente resulte un impuesto a cargo. Otro supuesto para presentar la declaración anual es cuando se obtengan ingresos de fuente de riqueza en el extranjero. Verbigracia, que te paguen sueldos del extranjero o recibe rentas de otro país, por dar algunos ejemplos. Entonces, sí se debería presentar la declaración anual. Finalmente, si recibiste ingresos por sueldos y salarios o asimilados superiores a 400,000, entonces debes presentar la declaración anual. En consecuencia, si alguna de las anteriores situaciones sucedió en el 2023, pudo ser la razón por la que la base de datos del SAT detectó y te comunicó por medio de un contacto registrado. También existe la opción de comunicar por escrito al patrón que el propio trabajador presentará su declaración anual, aunque esta situación no sería detonante para que el SAT envíe estos comunicados, puesto que es un acuerdo entre el patrón y el trabajador, y porque en realidad son muy pocos o casi diría nulo los trabajadores que realizan dicho escrito. Ahora bien, si te ubicas en alguno de los supuestos antes mencionados, entonces presenta la declaración anual antes de la notificación de una multa y con ello te pondrás al corriente. Por el lado contrario, si no recaes en alguno de estos puntos, tienes la opción de contestar o no dicho comunicado. Como se puede observar, cada caso es particular, pero sí recomendamos hacer el análisis correspondiente, ya que si te llegó esta invitación es porque el SAT algo detectó y te invita a autorregularizarte. Cabe destacar que esto puede resultar en un posible saldo a favor al momento de presentar tu declaración anual. Si tus retenciones fueron suficientes y cuentas con deducciones personales, las deducciones personales reducen la base sobre la cual se calcula el impuesto sobre la renta. No es que se vaya a devolver dicho monto de las deducciones personales, como incluso algunas personas suelen creer. Y en caso de que resulte un saldo a favor, esto puede ser solicitado de manera automática siempre y cuando se presente antes del 31 de julio y sea del ejercicio inmediato anterior, o sea, del 2023. Bien, con esto pretendemos haber esclarecido cómo saber si una persona está obligada o no y en qué casos resulta obligatoria la presentación de la declaración anual. Sin más por el momento, me despido, su servidor, Andy Chan, y nos vemos pronto.